comiences a hablar, comienza el tiempo. Me gustaría, como extensionista de la Casa de Gobierno, ahondar en el deficiente mecanismo propuesto por la Casa de Gobierno, en el cual aluden en el que las embajadas en realidad pueden ser representantes en efecto de todo lo que conllevaría representar, porque cabe aclarar que dicen que no solamente son las representaciones democráticas, o no solamente es la posibilidad de otorgar un cargo público a una persona, pero al momento de decir no solamente, lo están incluyendo dentro de su moción. Por lo tanto, al momento de decir que el mecanismo incluye este tipo de cuestiones, como las presentadas por este caso, el mecanismo en verdad queda bajo. En primera instancia, ¿por qué queda bajo? Porque se presentaron el argumento de la inoperabilidad, en el que ¿cómo es posible o cómo pretende la Casa, o de alguna manera trató de explicarlo, cómo se pueden hacer campañas en una embajada para poder tener elecciones en México de alguna manera? De ahí partimos a que su primer argumento es igualdad, en el que no se deben de violar los derechos garantizados por el Estado mexicano al momento que una persona va a otro país. Y eso no se está debatiendo aquí, porque las personas tienen sus derechos y obligaciones aquí, en China, en Estados Unidos y en Rusia igual. Ahora, otra cosa. Antes de que comience. Sí, por favor. Bueno, tal vez el que está en el extranjero piensa la campaña no va a ser tan buena idea lanzarse en el momento. Es suficiente, no es tan buena idea, tiene razón. Segundo, más mexicanos, mejor México. Es un argumento que en sí mismo es una afirmación gratuita. Al momento que decir que más mexicanos en el exterior significa en realidad tener un mejor México. ¿De qué manera podemos aseverar esto? Y claro, lo sustentan bajo tres cosas. Las remesas hacen que México suba económicamente y por lo tanto hacen un mejor país. Trabajo en el exterior mejora el país, lo cual representa una paradoja fáctica, ya que estamos viendo las altas tasas de desempleo aquí en México. Necesitaríamos ocuparnos y encargarnos de mejorar la situación nacional. Ahora, también dicen que se nutren con nuevas ideas. No, gracias, ya lo intentó. Se dice que se nutren con nuevas ideas. Se dice que México puede tener nuevas ideas, pero para eso existen muchos otros medios, y no solamente el mecanismo tan pobre y deficiente que presenta el caso. Sí, su punto. Entonces, ¿me podría decir por qué no permitirle tener los mismos derechos de representación a un mexicano estando aún fuera, si tiene por ciudadano? Ya terminó de explicar, muchas gracias. ¿Por qué no debería tener los mismos derechos y obligaciones? En ningún momento estamos restringiendo los derechos y obligaciones de las personas afuera del país, pero olvida la Casa de Gobierno que existen derechos y obligaciones, no gracias, existen derechos y obligaciones de carácter restrictivo. No hay que olvidar la naturaleza de este tipo de derechos y obligaciones, en la cual hacemos alusión a que, por ejemplo, si una persona tiene el derecho de utilizar un arma de fuego, sí lo tiene bajo ciertas restricciones. Es la misma manera en la que sustentamos que no podemos decir que solamente derechos y obligaciones en el exterior por igual, sino que en realidad tienen un carácter restrictivo afuera y dentro del país. Por lo tanto, su primer argumento de igualdad, por lo tanto, no tiene cabida. Segunda, más mexicanos y mejor México, por lo tanto, en realidad no tenemos una explicación de por qué México es mejor por tener más mexicanos en el exterior. Ahora, se habla sobre que tenemos que vivir realidades ajenas para poder abonar a la situación del país, y estoy de acuerdo, para eso existen intercambios universitarios, existen muchísimas cosas en las que nosotros podemos llegar con nueva información a México para empoderar al mexicano, para que pueda ser viable un buen gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque necesitamos nutrirnos de ideas y no estamos en contra de ello, estamos a favor de ello. Pero hay una gran diferencia entre nutrirnos con ideas y darle la oportunidad a una persona que vive una realidad ajena para poder otorgar un cargo público dentro del país. Ahora, podemos y pasaremos a los argumentos que fueron otorgados por este caso, el cual habla en primera instancia de que es inoperable. Se dijo en primera instancia, no gracias, que existen mecanismos por parte de esta bancada en el cual en realidad es inconsistente, endeble y de carácter insuficiente. ¿Por qué? Porque son realidades ajenas. ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos afuera, porque hay muchas personas en las cuales nosotros no podemos tener el control absoluto, si ni siquiera aquí en México lo tenemos. Ahora, el segundo, un interés legítimo. ¿Por qué salieron del país? Exactamente, porque están buscando la mejora personal para después abonar a su país una vez estando dentro de su país, porque de qué manera podría vivir la realidad que se vive aquí en México cuando está afuera. Segundo, se olvida que existen derechos y obligaciones de carácter restrictivo. Esto que fue dado en el argumento de interés legítimo, ahora explicado, siéntese por favor. Y de esta forma no podemos otorgar mecanismos a diestra y siniestra sin un análisis de fondo como lo que presentó esta bancada. Ahora, se ahondará en el tercer argumento que se presentará por esta casa, la cual habla sobre la crisis crónica de la democracia.
Más del 50% de abstencionismo en estas elecciones pasadas. Olvidamos lo que pasó en 1988 con Carlos Salinas de Gortari y con todos los asuntos de Luis Donaldo Colosio. Olvidamos las elecciones tan caóticas en 2012 y movimientos como Yo Soy 132, entre muchas otras cuestiones. Olvidamos muchas cosas en cual claramente nuestra democracia está en una crisis clara. Ahora, se olvida también que en las elecciones pasadas, en julio, hubo altercados en Oaxaca, y podemos decir entonces que estamos en una crisis democrática. Por supuesto que no estamos, y queremos aludir a que unas personas pueden hacer campañas en el exterior para solucionar problemas internos. Resulta paradójico. Ahora, haciendo alusión de nuevo a nuestro segundo argumento para que quede claro, podemos destacar el triunfo de candidatos independientes, por ejemplo en Nuevo León o por ejemplo en Jalisco, en el cual estas personas no viven realidades ajenas. Estas personas saben lo que sucede en el país, platican cara a cara con la persona, saben qué es lo que necesita. ¿Por qué? Porque tienen un interés legítimo en lo que pasa en su país. No, gracias. Saben qué es lo que pasa en su país y de qué manera una embajada puede ser suficiente para que una campaña sea efectiva. Gracias. Para que una campaña sea efectiva en México. Resulta de verdad paradójico, de carácter práctico, el hecho de que queramos traer a esta casa un mecanismo como lo hizo la Casa de Gobierno. Ahora, resumiendo las participaciones de mi primer ministro y la de un servidor, podemos definir que su carácter de definición de igualdad en su argumento es pobre y deficiente porque no se observa ni siquiera un análisis mediano. La segunda, más mexicanos, mejor México. No solamente es una afirmación gratuita en una frase, es una afirmación gratuita en todo un argumento. Y la tercera, cooperación internacional. Existen muchas formas de cooperar internacionalmente dentro del país, pero esta definitivamente no es una de ellas, pues no se demostró. Y tercera, bajo los argumentos de es inoperable, no existe un interés legítimo y en realidad estamos viviendo una crisis crónica de la democracia, es claro que la moción le da la victoria por los argumentos presentados a la Casa de Oposición. Y si ustedes en realidad quieren que una persona que vive realidades ajenas pueda tener el derecho de otorgarse un cargo público dentro de México, habría que repensar y replantear todo con los argumentos que se presentarán en la extensión. Muchísimas gracias. Muy bien, terminado el debate de cámaras altas, procederemos a la